Primer Round de Magic presenta Cuéntamelo, Weber. La hermana de Carmen Maldonado Santana usualmente se levantaba temprano. Ese 29 de junio del primer año del nuevo milenio, el 2000, no fue diferente. Serían las 5:20 de la madrugada y tomaba su café cerca de una de sus ventanas cuando vio salir de la casa de su hermana a Héctor Mercado Cedeño, un guardia de seguridad, esposo de su hermana. Ciertamente le resultó muy extraño, y fue la primera voz de alerta porque su hermana, Carmen, de 35 años de edad, tenía una orden de alejamiento, una protección contra su esposo Héctor Nicky, que la sometía a maltrato particularmente después de llegar a su hogar en estado de embriaguez. Él no podía acercarse ni llegar al domicilio de su hermana, así que eso levantó las primeras sospechas. Héctor Nicky Mercado Cedeño y Carmen Maldonado Santana tenían 4 hijos en común. María del Carmen, de 10 años de edad, Carmen de 9, Héctor de 3 y Emiliana, de solo 11 meses de edad. ¿Qué hacía Héctor en la casa de Carmen? Eso llamó la atención de su hermana, pero no se habían sentido ruidos de nada. Las casas son como en los pueblos del interior o en las zonas de campo, con patios entre una y otra, y nada hacía sospechar el horror que habitaba la residencia de su hermana, allí, en el barrio Vivía Abajo. Cuando abren la casa de Carmen encuentran el horror y el infierno corporizado en una escena dantesca que suponemos ningún ser humano es capaz de generar, pero el hombre es una caja de sorpresas y la maldad, cuando se apropia de sus sentimientos, es capaz de hacer lo inverosímil. Alguien había acuchillado hasta casi decapitar a Carmen Maldonado Santana, la madre, y también había acuchillado hasta la muerte a sus 4 hijos. ¿Quién es capaz de cometer tal aberración? Pues todo apuntaba al esposo de la víctima y padre de los niños, Héctor Mercado Cedeño. Pero ¿puede un padre cometer tal sin razón, matar sus hijos y acuchilladas? Si alguien me lo preguntara, podría fácilmente responder por supuesto que no. Un padre, por malo que sea, no tiene corazón para hacer eso con sus hijos. Sin embargo, si se empieza a meditar un poco más los hechos, se debería concluir que quien es capaz de hacer algo tan perverso tiene que ser alguien conocido y cercano, porque un desconocido sí que no se atrevería a matar con tal saña a una madre y a sus 4 hijos. Desmenucemos un tanto hechos y personajes. Héctor Mercado Cedeño, a quien de aquí en adelante nombraremos también con el apodo que le adjudicó El País, el monstruo de Utuado, cometió sus crímenes con premeditación y alevosía. Planificó con bastante cuidado lo que haría. Tenía una orden de alejamiento de su familia por abuso familiar. Antes de convertirse en el monstruo de Utuado, tomó su guagua van y se trasladó hasta el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, un trayecto de 2 horas y media más o menos. Allí estacionó su guagua en un lugar común y corriente y le pagó $100 a un taxista para que lo regresara a Utuado. Premeditación pura. O como dice Pedro Navaja, para confundir la investigación. Sin detalle, las autoridades habrían encontrado su guagua y habrían dicho, el tipo abandonó el país. Pero no. Deja huellas. Lo ve su cuñada huyendo subrepticiamente de la casa de su hermana y el tipo había dejado escrito en un espejo: todo es de Ayita, Héctor Mercado. No podemos vivir separados. Ayita era el apodo de Carmen. El típico macho. ¿Vives conmigo o te mueres? Una vez cometidos los delitos, el tipo se interna en un área boscosa muy cercana al lugar de los asesinatos. Claro, esto no lo sabe nadie, solo él. Recuerden, las muertes de esa madre y sus 4 hijos ocurren el 29 de junio. Y el monstruo de Utuado termina entregándose el 6 de julio, aunque ya federales y estatales lo tenían a vuelo de pájaro. Estuvo una semana completa viviendo en esa área boscosa que estaba muy cerca de donde este hombre desató el horror. Cuando el monstruo de Utuado se entrega porque ya moría por inanición y sobrevivía en condiciones miserables, lo buscaba la policía y todos nosotros, la prensa del país. Y cuando digo la prensa del país, era literal, toda la prensa. Arrestado, Héctor Mercado Cedeño, de 50 años de edad, confiesa sus horribles delitos haciendo una confesión insólita. Que no se había suicidado porque buscaba el tiempo para arrepentirse. Y si se mataba,
no tendría tiempo para arrepentirse de lo que había hecho. Esa era la racionalidad que lo mantuvo prófugo por una semana y siendo buscado por decenas de agentes estatales y federales y también toda la prensa del país. Una vez arrestado, el monstruo de Utuado fue trasladado al cuartel general de la policía y ya, su vestimenta sería la que siempre luciría toda vez que tuvo que ser visto públicamente, principalmente en el tribunal de Utuado, donde se llevó a cabo todo el trámite judicial. Chaleco antibalas y un casco de acero color azul, como si fuera un soldado, presto a saltar al frente de guerra. Lo movía desde la prisión al tribunal un equipo de operaciones tácticas de corrección con protección policial en la carretera. Siempre ese grupo estuvo dirigido por el capitán Fontanes de corrección. Todos temían que alguien tomara la justicia en sus manos por lo horroroso de sus crímenes. Su defensa estuvo en manos de un abogado que, bien o mal, ha ganado prestigio en el país. Jorge Gordon, quien intentó elaborar la teoría de insanidad mental, que después de varios peritajes fue rechazada porque, según los expertos, Héctor Mercado Cedeño estaba en condiciones mentales de enfrentar el proceso judicial. La llegada y salida del tribunal de Héctor Mercado Cedeño era un completo operativo de seguridad, mientras la gente que llegaba al tribunal le gritaba lo que sucedería con él, que fue lo que efectivamente sucedió. Efectivamente, después que el monstruo de Utuado se declarara culpable y se expusiera a sobre 500 años de prisión, 5 días antes de que se le dictara sentencia, murió en la cárcel Las Cucharas de Ponce, presuntamente de un ataque al corazón. Aunque nunca se ha desmentido el rumor que habría sido ajusticiado de acuerdo a los códigos carcelarios, que no tienen perdón para individuos que asesinan su familia, particularmente sus hijos, y peor aún, si son 4 niños de 11 meses a 10 años de edad.